próxima semana tienen que regresar. Hoy estamos regresando a nuestra serie llamada Oculta a Simple Vista, donde hemos estado viendo las parábolas de Jesús. Jesús contó alrededor de 40 parábolas y hoy vamos a ver una parábola que es la más conocida, que una parábola que todos conocen en todas partes del mundo. Hay mucha gente que le gusta mucho esta parábola y esta es la parábola del buen samaritano. Y aunque sea la más reconocida, es realmente muy poco comprendida. Mucha gente no la comprende, así que si no comprenden bien la parábola de Jesús, es muy difícil aplicarla adecuadamente. Así que para una aplicación correcta de la aplicación de la parábola de Jesús, se necesita un entendimiento correcto de la parábola de Jesús y si no la entendemos no la podemos aplicar. Y en mi experiencia, el día de hoy ustedes van a decir, ay, a lo mejor he entendido esta parábola de Jesús desde hace tanto tiempo, así que si van a aplicarla correctamente, cualquiera de las parábolas, pero particularmente la parábola más querida, entonces van a tener que entenderla. Van a tener que entender estas dos preguntas. ¿Qué estaba tratando de comunicar Jesús? ¿Qué estaba comunicando Jesús? ¿Y por qué lo estaba comunicando? ¿Qué estaba comunicando y por qué lo estaba comunicando? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué estaba contando esta parábola específica? Así que si trajeron su Biblia, los invito a abrirlo en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Si recogieron una en Connections, lo pueden encontrar en la página 991. Estamos en el versículo 30, el capítulo 10, perdón, 921, y decía, y esta es la parábola que cuenta Jesús, cierto hombre descendía de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero, diciéndole, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Preguntó Jesús. El que hizo misericordia con él, contestó. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Qué historia tan poderosa que cuenta Jesús. Y cuando llegan ustedes a esta parábola, con mucha frecuencia la gente empieza a aplicar distintos aspectos de la parábola a cosas que realmente no tenía intención de Jesús, yo creo, de comunicar. Tengo docenas y docenas de comentarios de la parábola o del Evangelio de San Lucas y realmente hay una que ha sido la más útil para todos, que he realmente clarificado en mi propia mente, y ese es el comentario de John MacArthur. Pero la mayoría de los comentarios, la mayoría de las observaciones, los mayores estudiosos creen que realmente pierden el punto de la parábola, se confunden en los detalles, y es tan fácil perderse en los detalles, es tan bueno hablar de las cosas típicas de las que hablamos cuando hablaremos de esta parábola, y sin embargo podría ser que nos hemos perdido realmente de el punto principal de la parábola de Jesús. Un comentarista que si les doy su nombre, a lo mejor lo reconocen. Esto es lo que él dice. Esta es la interpretación de la historia. El hombre es Adán. Jerusalén es el paraíso, Jericó es el mundo, los ladrones son los poderes hostiles, las fuerzas demoníacas, el sacerdote es la ley, el levita representa a los profetas, el samaritano es Cristo, las heridas son la desobediencia, el animal es el cuerpo del Señor, el hostal es la iglesia, el regreso del samaritano es la segunda venida de Jesús. ¿Eso está realmente de lo que estaba tratando de hablar Jesús? Seguramente no. En las últimas décadas, la gente que han estado, luchadores sociales, los que luchan por la justicia cultural, realmente se han apegado a esta parábola de Jesús. Los que están en la vena de
El socialismo, incluso en el marxismo, se apoyan en la historia del buen samaritano. Y eso es como la interpretan, eso es como tratan de aplicarla a nuestro mundo el día de hoy. Uno dice, solo tienes tantos días para abrazar a alguien, para decirle cómo te sientes. En pues, nuestro país, 47 millones de personas que necesitan cupones para alimentos y los beneficios están disminuyendo. Necesitamos reflexionar en la historia de Jesús sobre el buen samaritano. Si lo estamos hablando de, si nos comportamos como el buen samaritano, entonces vamos a resolver todos nuestros problemas. Es bueno reflexionarlo, pero ¿es realmente esto lo que quería Jesús transmitir? Quería decir cómo podemos alimentar a los pobres. Por supuesto que es bueno tratar de alimentar a los hambrientes, pero de esto se trata la parábola. Otra persona dice, necesitamos cambiar el camino a Jericó para que todo mundo esté libre de eso. Yo a mí me gustaría estar en un mundo en el donde nadie se hubiera lastimado. Sería maravilloso. Hay mucha gente que dice, es la utopía si lo hacemos bien. Si hablamos del buen samaritano, vamos a crear un mundo que esté libre de todo mal. Y eso es bueno, pero mi pregunta es, ¿eso es realmente lo que Jesús estaba tratando de comunicar en esta parábola? Uno de los defensores conocer a las otras personas que están del otro lado de la pared, necesitamos conocerlas, eso es esencial, necesitamos relacionarnos con la gente que con la generalmente no nos relacionamos. Ese es el punto de la parábola. Esto es una cosa buena, es bueno conocerse que gente que es distinta a nosotros, pero eso es realmente lo que Jesús está tratando de comunicar. La teología de la liberación dice lo siguiente, el buen samaritano habla del alcance inclusivo de la solidaridad. Eso es lo que está tratando Jesús de comunicar. Eso es lo que quiere decir. Eso no es, esto es realmente lo que está tratando. No es algo malo, pero es algo. Jim Wallace, un defensor, dice que el buen samaritano es el problema. Es posible hablar a corto plazo cuando hay problemas a largo plazo. Parece promover la ayuda al corto plazo y no atiende el problema de la justicia a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuáles eran las condiciones que condujeron al hombre a abusar del hombre herido? ¿Es lo que se podía esperar de una enfermedad social más profundo? Se pudo inspirar el buen samaritano más adelante para involucrarse en el tema a través de la defensoría. El buen samaritano dio un final abierto que nos deja una serie de preguntas en relación con la preservación de la justicia social. ¿Qué sucedería si el buen samaritano caminaría diariamente por ese camino y empezara a criticar las agendas políticas y económicas de quienes ostentaban el poder en esa zona? Más adelante dice, vamos a regresar uno. Tenemos que socavar las causas de raíz de la injusticia que orillaron al hombre a robar. Creemos un mundo en el que dentro de 500 años los niños en la escuela parroquial se asombren con esta historia porque ya no hay violencia y no se necesitan más buenos samaritanos. Ahora, yo estoy con William Wallace, esto sería maravilloso vivir en un mundo así, donde todos los males sociales están desaparecidos y que dentro de 500 años nos digamos, no entiendo cuando leemos la Biblia, qué estaba pasando, por qué habla de esto, pero no hay una estructura social, no hay un sistema social, no hay ningún proceso político por el cual vamos a alcanzar esa utopía. ¿Saben por qué? Es porque la humanidad ha caído en el pecado. Nuestra naturaleza humana siempre va a ir hacia el abuso de otras personas. Y esto siempre va a pasar. Nunca vamos a crear un sistema en donde todas estas cosas de las que hemos hablado se resuelvan al 100%. De hecho, la escritura nos daría a creer que entre más avanzamos, las cosas serán cada vez peores. Así que realmente nunca ha habido una estructura política, nunca ha habido un sueño utópico que se ha instituido y ha habido muchas veces a través de la historia de la humana que sistemas de este tipo se han implementado y cada vez fallan y de hecho crean más daño y más derrame de sangre cada vez más. Esto es realmente de lo que estaba hablando Jesús en esta parábola. Estos son los ejemplos de la gente que ve
una historia maravillosa que cuenta Jesús y tratan de tomar las palabras de Jesús y llevarlas a lo que ellos necesitan, a sus propios objetivos. Es realmente lo que Jesús estaba tratando de comunicar. Este es el tipo de cosas que Jesús trataba de comunicar. No, y lo voy a decir, pero lo voy a repetir, para una aplicación correcta se necesita un entendimiento correcto. Si vamos a aplicar lo que dice Jesús, necesitamos entender lo que estaba tratando de comunicar. Y cuando la gente aplica incorrectamente esta historia del buen samaritano es porque ignoran las razones por las cuales Jesús contó esta historia. Llegan directo a la parábola y se olvidan de las razones por las que se cuenta esta parábola. Y entonces la toman como lo que ellos quieren que diga. Y eso es un error. Así que mi pregunta es, ¿por qué en el mundo, por qué contó esta historia maravillosa Jesús? ¿Cuál es el contexto en la historia? Y si quieren entender la historia, la clave es muy obvia y la gente no la ve. Y la clave para entender toda la parábola de Jesús se encuentra en el versículo 25. Abran su libro, capítulo 10, versículo 25. Y esto es lo que dice. Y he aquí, cierto maestro de la ley, a lo mejor el maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré yo la vida eterna? Así que aquí está un abogado, no como lo pensamos hoy en día, pero un hombre que tenía un doctorado en leyes del Viejo Testamento, en las normas, un sabio, y quiere ponerle una trampa a Jesús y le hace la pregunta, pero incluso cuando trata de ponerle un 4 a Jesús, él pregunta, pero lo que pregunta es, ¿haciendo qué cosa podré poseer yo la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para salvarme? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi eternidad con Dios en su reino esté segura por siempre? Esto no fue una pregunta de cómo una nación de Israel se iba a salvar, no estaba preguntando como un grupo específico, esta era una pregunta muy personal se le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo yo recibir la vida eterna? Yo sugiero que ustedes, es la pregunta más importante que se puede preguntar. Esto es mi opinión. De hecho, yo creo que esta es la pregunta que todos debemos atender en algún momento. ¿Cómo me puedo salvar? ¿Cómo puedo yo recibir la vida eterna? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Esta es la pregunta que este hombre le hace a Jesús. Es una pregunta muy personal y es una pregunta que se preguntó, es la pregunta correcta y se le preguntó a la persona correcta también, que a quién mejor para responderla que a Jesús, a quién mejor se le puede preguntar, ¿cómo puedo asegurar o garantizar la vida eterna? Y muchas veces cuando la gente hace una pregunta, contestamos demasiado rápido porque a lo mejor hay otras cosas en el camino que no pueden escuchar y entonces no pueden oír. Así que Jesús no asume que está listo para la respuesta. Y entonces Jesús le hace otra pregunta y Jesús le pregunta al Señor, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vamos a ir a la Biblia, usted es un experto en el Viejo Testamento, en la ley del experto. Usted se ha memoriado los 5 libros de Moisés, los primeros 5, se ha memorizado a los profetas, si no es que a todos los profetas del Antiguo Testamento. Así que ustedes son los expertos. ¿Qué dice la Escritura sobre cómo recibir la vida eterna? Y en el versículo 27, él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre va a las escrituras y cita de los distintos libros de Deuteronomio, de Levítico. Es alguien que todo mundo conoce. Nuestro objetivo siempre es amar a Dios con todo lo que tenemos. Y segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ellos entendieron que los 10 mandamientos de Moisés, los primeros 5 eran sobre la relación con Dios, cómo realmente amas a Dios. Pero la segunda mitad, los últimos 5, era cómo amas a los demás,
cómo no pecas contra otras personas, cómo vives de tal manera en que amas a tu prójimo. Y así que era muy común en esa época que la gente dijera estos dos mandamientos: amar a Dios como sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si cumples eso, cumples con todas las leyes divinas. Así que Jesús le responde en el versículo 28, le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. A ver, espera. ¿Qué quieres decir? Me dices, les puedes decir que él puede conseguir la vida eterna simplemente para seguir la ley. Es así como funciona. ¿No dice Pablo que nadie será justificado por su esfuerzo al mantener la ley? Jesús, ¿de qué hablas? ¿Por qué Jesús no dice, no es sobre las obras, no es sobre eso? Porque Jesús dice, ok, esa es una gran respuesta. Esa es la respuesta doctrinal. Ve y haz esto, y entonces vivirás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Eso es lo que está haciendo Jesús. Este hombre se veía a sí mismo de tal manera que no lo ayudaba a sí, y él realmente que viera su bondad correctamente, que la comprendiera. Yo he estado manteniendo la ley, conozco todas las respuestas, esta es la manera en la que he estado viviendo y voy a lograr la salvación, voy a alcanzar la salvación, voy a alcanzar ya la vida eterna. Y tú me dices, James, ¿por qué entonces? ¿Por qué no lo corrigió Jesús, James? Jesús le está preparando pa- para darle un golpe, para que entienda. Y el hombre está diciendo, bueno, yo estaba esperando un poco de un argumento con Jesús. Y entonces en el versículo 29, en el siguiente, pero él, queriendo justificarse, el hombre, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dense cuenta de lo que está pasando aquí. Hay dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y y amar a tu prójimo sobre todas las cosas. Y el primero dice, que es como si estuviera diciendo, yo amo a Dios sobre todas las cosas, perfecto, en eso no tengo ningún problema. Eso es lo que está diciendo. Palomita, estupendo. Amo a Dios con el corazón, la mente, con toda la fuerza, sobre todas las cosas. Eso es fácil. Eso ya lo hice. Muy bien. Lo que sigue. Pero después pregunta, pero ¿quién es exactamente es mi prójimo? Este es un estudioso del Viejo Testamento. Conocía los pasajes, sabía lo que decían las escrituras sobre amar a tu prójimo. En el Levítico, en el capítulo 19, dice, y lo tendría memorizado, el, el extraño que reside contigo será como una persona y lo habrás como a sí mismo. Sería muy fácil amar a la gente de tu propia nacionalidad, pero lo que decía Jesús, incluso los que no son judíos, parte de la nación judía, a ellos también los debes de amar como amas a ti mismo. Y ese era el problema. Ese era un gran problema, ¿eh? Porque para la época de Jesús la gente, como estos expertos en la ley, y esto es lo que Jesús escribía en Mateo 5:43. A lo que nos enseña. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Incluso aunque el Viejo Testamento decía que amaras a todos como a ti mismo, habían llegado al momento en el que decían, no, puedes amar a los que son como tú, pero puedes odiar a tus enemigos. Y básicamente esto es como era, si no estabas en Israel, no eras mi prójimo, no eras mi amigo. Y entonces no te tengo que amar, no tienes que amar a todo el mundo. Puedes odiar a ciertas personas, eso está bien. Así que para justificarse a sí mismo, porque de hecho no amaba a todo el mundo, quería que Jesús le reafirmara que la posibilidad de no tener que amar a cualquiera. Así que para justificarse, le pregunta a Jesús, ¿y quién exactamente es mi prójimo? En este momento, este hombre está perdido. Piensa que ama a Dios sobre todos. En segundo lugar, piensa que no tiene que amar a todo mundo, como lo dice
escritura. Él no tiene esperanza para eternidad y está ahí para argumentar con Jesús y para ponerle un 4 a Jesús. No tiene ninguna intención de cambiar su corazón. Su corazón está duro, está seco. Y Jesús muy fácilmente podría haber dicho, no voy a jugar este juego. Hazlo como quieras. Y él se podría haber ido y caminado y alejándose. Pero eso no es lo que hizo Jesús. Este hombre vino a Jesús con la pregunta más importante que cualquiera pudiera ser preguntado. La pregunta correcta, preguntada a la persona, pregunta, Jesús, ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? ¿Cómo pasar la eternidad en el reino de Dios? ¿Cómo me puedo salvar? ¿Cómo puedo estar con Dios por la eternidad? ¿Cómo puedo hacer eso? Y en vez de darse la vuelta y darle la espalda a este hombre, esto es Jesús. Esta es el momento en el que Jesús aprovecha y hace un evangelismo personal. No se quiere alejar de este hombre porque este hombre busca y Jesús quiere que este hombre logre superar sus propios problemas. Cuenta la historia no para que entendamos quiénes son nuestros prójimos. Esa no es la razón por la que cuenta la historia. Él cuenta la historia porque la pregunta original, ¿qué debo hacer para lograr la vida eterna? Ahí es donde cuenta la historia. Esto es sobre la salvación, la generosidad. Así que en el versículo 30 dice, respondiendo Jesús le dijo, en vez de alejarse del hombre y dejarlo solo, él respondió la pregunta y trató de ayudarlo. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a este hombre y no quiere que este hombre pase la eternidad lejos de Dios. Así que en el versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén, Jericó, y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. De hecho, el camino de Jerusalén a Jericó era un camino verdadero, era peligroso. Jerusalén está como 28,000 pies sobre el nivel del mar. Jericó está como 1,000 por abajo. Así que hay una bajada desde Jerusalén hacia el noreste. Así que bajando a Jericó, y son como 17 millas estos. En la época de Jesús este camino se llamaba realmente como el camino de la sangre, porque la gente era golpeada, robada, matada. Era muy difícil, era muy peligroso. Hace algunos años, cuando ibas a Israel, podías irte en estos camiones, pero los camiones, había parte que los camiones como que salían de las montañas, así que pensaron que ya no iban a utilizar los autobuses. Es un camino verdadero. Y entonces él cuenta la historia teniendo una clara idea, pero todos los personajes son personajes que él ha inventado. Así que él ha seguido el mismo camino que muchos, la misma suerte que muchos. Y en el versículo 31 dice, cierto hombre por casualidad descendía cierto sacerdote por el camino y al verle pasó de largo. Y cuando habla de un sacerdote están diciendo, ay, el sacerdote viene de Jerusalén, va a Jericó, seguramente viene de sus obligaciones de organizar la adoración, ya estuvo ahí un par de semanas y ahora está regresando a su casa y cuando este hombre sagrado vea al hombre en necesidad, porque estamos seguros de que ese sacerdote sabe que las escrituras del Viejo Testamento saben que debemos ayudar a los que están necesitados, a los extraños que están necesitados. Y Jesús dice, de hecho, realmente cuando lo vio en este momento, versículo, Jesús utiliza una frase que se fue del otro lado para realmente evadir a esta persona. Y la pregunta es, ¿el sacerdote en esta situación amó a su prójimo o no? Cero amor para su prójimo. De la misma manera, en el versículo 32, de igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle, pasó de largo. Ellos, los levitas, no eran sacerdotes, pero ayudaban a los sacerdotes, eran como sus asistentes. Estos dos líderes habían estado
dirigiendo la adoración en el templo, ya habían terminado su periodo de servicio y hace exactamente lo mismo, se atraviesa al otro lado y lo evade. Uno pensaría que esta es una persona de Dios, una persona que ama a Dios, pero se va al otro lado y lo pasa de largo, lo que hubiera sido raro. Es extraño, ¿no? ¿Qué pasa? Y después Jesús dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Jesús no es el samaritano, generalmente no irían de Jerusalén a Jericó, eso no era normal. Generalmente estaban fuera de Jerusalén. El único momento por el que encontrarías a un samaritano es porque había algún tipo de emergencia. No se supone que estarían ahí. Y los samaritanos y los judíos son enemigos, se detestan entre sí. Los samaritanos no se entienden con los judíos y viceversa, han estado en guerra, no se pueden ayudar el uno al otro. Así que Jesús cuenta la historia. Lo que está diciendo es, no solamente es alguien que ve a otro judío del otro lado, viene sacerdote, viene levita y no lo ven. Porque eso se supone que aman a los que son como ellos. Pero Jesús trae a alguien más en la historia, alguien que es un enemigo, no solo es un extraño, no es solo una parte, una parte que no involucrada, una parte separada, pero entonces él es un samaritano, es alguien, no es un enemigo, pero él, el samaritano, en el versículo 34, acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Sabemos que está desnudo. ¿De dónde sacó esta persona la manera de vendarlo? Pues seguramente se quitó partes de su propia ropa para curar las heridas de este extraño, de este enemigo, y le puso aceite de oliva y vino. Quiere limpiar sus heridas. Eso hubiera sido medicinal, eso hubiera desinfectado la tierra y no realmente está realmente utilizando todos los recursos que tiene para ayudar a esta persona, no nada más una ayudadita cualquiera, y después poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Hay 17 millas entre Jerusalén y Jericó. El hombre no puede caminar, es un camino terrible, está lleno de piedras, de subidas, de bajadas. Así que el hombre levanta, el samaritano levanta a este hombre y lo pone sobre su propio caballo y lo lleva a un mesón y lo cuida. No es como un hotel en el que nosotros nos quedaríamos, es un lugar donde no tienes ningún otro lugar para quedarte en el camino hacia entre Jerusalén y Jericó, te quedas aquí. Es mejor quedarte ahí que en una cava. Pero no quisieras participar estar en un mesón como este. Lo lleva ahí porque es el único lugar, no es un lugar de lujo, y lo cuidó. Así que se quedó con él toda la noche, lo cuidó toda la noche, tratando de que estuviera vivo. ¿Cómo sabes que se quedó con toda la noche, James? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esta fue una vigilia de toda la noche? Por el versículo siguiente, el versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. En otras palabras, se quedó con este hombre toda la noche, lo cuidó como una prioridad y cuando era tan momento de irse a la mañana siguiente, le dio 2 monedas. Eso no significa nada para ustedes, pero en aquella época, 2 monedas hubieran pagado hasta 2 meses de hospedaje en un hotel. No, un par de más 2 días, si lo ayudas, ayúdalo. Esto es, yo me voy aquí a largo plazo. Ese necesita estar en un hospital, tiene que estar en terapia intensiva, pero yo voy a pagar su hospital durante los siguientes 2 meses. Y yo me voy, lo que quiere decir que me voy a ir por un periodo de tiempo. Y cuando regrese, lo que hayas gastado más de las 2 monedas, avísame, yo te lo voy a pagar, te lo voy a reembolsar. Esto es un cheque en blanco para el mesonero. No hay límites en mesonero. Yo necesito 1 millón de monedas. Ese samaritano, el enemigo del hombre, este enemigo, ese samaritano, se abrió las puertas a que lo extorsionaran. No le importó sobre la posible extorsión. Quería que
el hombre al que había recogido en el camino se hubiera cuidado y dijo, yo te reembolsaré lo que hayas gastado sobre las dos monedas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús está tratando de ayudar a la persona a la que le está contando la parábola, cómo realmente no está cumpliendo los estándares y las normas y las leyes de Dios. Decir que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, todo momento de todos los días, que estás totalmente, que eres totalmente devoto a Dios, que estás dedicado a Dios todo el tiempo, es imposible. No hay manera de que ustedes o yo puedan darle a Dios todo lo que tenemos todo el tiempo de todos los días, pero eso es lo que pide la ley del Señor. Eso es lo que pide que hagas, eso es lo que me pide a mí que haga. Si quieres la vida eterna, nunca estés en un momento o en un lugar en el que no le estés dando a Dios cada gramo de devoción que le debes. Porque si lo haces, vas a lograr la vida eterna. Así que este hombre en este momento debería haber estado bajo la presión de decir, yo sé que estamos cerca. No, más bien sé que no estoy nada cerca de lograr la vida eterna. Eso es lo que debió de haber pensado el hombre. James dice, pero el buen samaritano se trata de ayudar a la gente en necesidad. Sí, por supuesto que necesitamos ayudar a la gente que es necesitada, pero aquí está la cosa. ¿Cuándo ayudan ustedes a personas como el samaritano ayudó a su enemigo? James, yo he dado dinero a la gente en el camino o hay veces se ha quemado la casa de alguien, les he dado un cheque de $1,000. Yo he sido generoso. ¿Cuándo fue la última vez que invitaron ustedes a su casa indefinidamente y pagaron todo, que estaban tan enfermos que necesitaban estar en terapia intensiva en el hospital y ustedes dijeron, no importa cuánto dure, yo cobraré la la cuenta completa? Doctor, por favor, dígame cuánto se necesita y yo lo pagaré. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? ¿Han hecho eso con algún extraño? ¿Han hecho eso con un enemigo? ¿Sabes con quién lo han hecho? Con ustedes mismos. Si ustedes están enfermos, si necesitan terapia intensiva, gastarán lo que sea, encontrarán a los médicos, mejores médicos, y no van a detenerse para tener el mejor cuidado. Van a gastar lo que sea necesario para cuidar a su hijo, van a gastar lo que sea, sus hijos, sus familiares, su esposo, su esposa, porque así es como cuidamos de nosotros mismos. Y Jesús lo que dice es, ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso significa trátalos como te tratarías a ti mismo. ¿Cuál es el punto? Y el hecho es que ninguno de nosotros trata a nuestro prójimo como nos tratamos a nosotros mismos. De hecho, si somos honestos, ni siquiera queremos tratar a nuestro prójimo como nos tratamos a nosotros mismos. Imagínense el presidente de alguna terrible organización para tratar lo que el otro trata así. Yo tengo mis límites. Él es mi enemigo, ella es mi enemiga. Ese es exactamente el punto. Ahí está el meollo del asunto. Y en este momento, este hombre que está hablando con Jesús, y Jesús lo está tratando de que entienda, tú no tienes posibilidades de alcanzar la vida eterna, no hay manera de que cumplas con todas las leyes divinas. Y este hombre, si tuviera el corazón abierto, si lo tuviera listo, hubiera dicho, yo no puedo con esto, necesito ayuda, no lo puedo hacer solo, necesito que me ayudes. Y Jesús dice en el versículo 36, ¿cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Jesús aquí según la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no es quien tu, no, realmente no se trata de quién es tu prójimo, es realmente qué clase de prójimo has sido tú. No es que quién califica para que yo lo ame de esta manera tan extravagante. Eso es lo que está realmente preguntando. ¿Quién es digno de mi amor, Jesús? Esa es la pregunta que está haciendo. Pero Jesús
voltea, no es quién califica para tu amor, es si tú o no, tú eres la persona, el tipo de persona que ama sin tapujos. No hay cualificaciones en la manera que amas. Eso significa amar a tu prójimo o a ti mismo. No te amas de manera descalificada. Si son más de $3,000, simplemente me muero. Nadie dice eso cuando va al hospital. Nadie dice eso cuando tiene un accidente. Solo me voy a quedar ahí hasta un día y medio y después, si eso no me ayuda, pues yo me voy a salir. Ustedes no hacen eso consigo mismos. Ustedes se cuidan sin límites, cuidan de su esposo, de su pareja sin límites, de su esposa. Y este hombre, este hombre en este momento debió de haber dicho, ni siquiera deseo, ni siquiera haría esto por alguien a quien conozco, que no fuera mi familia. ¿Y un enemigo? ¿Haría esto por un enemigo? Claro que no. Y en el versículo 37, el que, el que hizo misericordia con él, y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Te quieres ganar la vida eterna? Ya conoces los estándares. Lo triste de esta historia es que el hombre nunca volteó con Jesús y nunca le dijo, yo no puedo hacer esto. O le preguntó, ¿cómo es posible que alguien logre la vida eterna? ¿Cómo es posible que alguien ame a Dios sin tapujos durante toda su vida, todo el tiempo, en cada minuto? No hay manera en que yo ame a una persona fuera de mi familia como amo a mí mismo. De hecho, ¿cómo voy a hacer esto con todas las personas con las que entro en contacto, incluso con mis enemigos? Si esto lo hizo solo una sola vez a una sola persona y había una distancia después, no, pero se trata de amar a todos de esta manera. Ese es el estándar, amar a todos. Y Jesús está tratando de ayudar a este hombre para que entienda qué tipo de desesperación, en qué tipo de desesperación se encuentra. A Dios sí lo amo, amo a la gente que necesito amar, pero está bien de tener amigos, no los tengo que amar, puedo odiar a mis enemigos. Y Jesús le dice, estás equivocado, no has entendido. Así somos más o menos, desde el punto de vista religioso, ¿no? Pensamos en nosotros, lo estamos haciendo bastante bien, no estoy mal. Mi prójimo, ellos son horribles, pero yo soy amable con la gente. Voy a dar de comida como voluntario, estoy en las fiestas de Navidad y participo. Incluso una vez ayudé a alguien a salvarlo, a alguien que se estaba hundiendo. Y pensamos así de nosotros. Y realmente si pensamos así de nosotros mismos es que no hemos entendido nada. Y Jesús se queda con esta persona porque lo ama y está tratando de ayudarlo. Y Jesús los ama a ustedes y los está tratando de ayudar a ustedes. Ustedes están aquí hoy, no por accidente. Esta es como una cita divina. Esta historia está registrada en la escritura para ustedes, para que ustedes y yo los entendamos. ¿Qué tan lejos, para que entendamos qué tan lejos estamos de los estándares de Dios? Es realmente de risa pensar que estamos cumpliendo con el estándar. Así que la conclusión es que la vida eterna es posible únicamente por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, independiente de nuestra bondad o moralidad, es independientemente de nuestra capacidad de amar a Dios perfectamente, de amar a nuestro prójimo perfectamente. La única esperanza que tenemos para la salvación eterna es la gracia de Dios. Ese es el punto. Así que, ¿qué haces con esto? Si eres seguidor de Jesús, necesitas confesar tu orgullo y ser humilde ante el Señor. Con mucha frecuencia la gente del mundo ve a los cristianos, ustedes creen que son mejores que todos los demás. Pero esta parábola, cuando la uno la lee, cuando entendemos lo que quiere decir Jesús, te debe de bastar y te debe
dar la posibilidad, te debe de animar a decir gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. No podría vivir y cumplir con tus estándares. El hecho de que Él haya muerto por nosotros, que Él haya vivido por esos estándares y se haya ofrecido por nosotros. Tú, vienen hoy y están en una sesión como hoy y ustedes deben de tener adoración al Padre que hizo posible que ustedes tuvieran vida eterna. No por ustedes, sino por la gracia de Dios. Sean humildes ante el Señor. Si no fuera por la gracia de Dios, no tendría ninguna esperanza. Eso deberíamos recordarlo todos los días quienes seguimos a Jesús, sin arrogancia, sin orgullo. No somos mejores que los demás, sino humilde gratitud ante la gracia de Dios. La segunda cosa, y eso es para ustedes que todavía no son seguidores, necesitan confesar su inhabilidad para salvarse a sí mismo y entregar su vida a Jesús. Confiesa tu inhabilidad para salvarte a ti mismo y entrega tu vida a Jesús. Realmente, cuando yo voy con Dios, Él va a decir, tú eres maravilloso. Mucha gente piensa así. ¿Qué eso nos va a decir Jesús cuando lo conozcamos? Ya no bebes tanto, haces las cosas bien, en fin, no estás mal, bienvenido. Pero si no entiendes que esta historia no para que ayudáramos a Jesús, no para que solviéramos todos los problemas sociales del mundo, sino para que nosotros estuviéramos convencidos de que somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso cuenta esta parábola, Jesús. Es para ayudarles a entrar a la salvación, es para ayudarles a que tengan vida eterna. Y Él los ama. James, ustedes me dicen seguramente, es lo que están pensando. Necesito recibir Jesús. Y entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo salvarme? Si ustedes le dan un ojo a los evangelios, porque esta pregunta apareció muchas veces. Si ven a los evangelistas, se van a dar cuenta que los apóstoles contestan de cuatro maneras distintas. Dos de ellas son externas, cosas que haces, y dos son internas, que pasan dentro de ti, que suceden dentro de ti. Y puedes ver distintos pasajes y podemos hablar cada uno de ellos aisladamente, pero les voy a dar dos pasajes. Uno contiene dos y el otro contiene dos. Así que estos cuatro a lo mejor los conocen. El primero está en el capítulo 10 de Romanos, el versículo 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿De verdad? ¿Estás bromeando? ¿No tengo que amar a Dios y no tengo que hablar a mi prójimo perfectamente? ¿Es una broma? Que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús, tú eres mi rey. Tú eres mi maestro, no eres mi cuate, eres mi rey. Yo no estoy aquí para negociar algo contigo. Yo me entregué a ti, eres mi Señor, eres mi rey. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos porque fue a la cruz para ustedes, fue a la cruz por mí, y luego lo levantó de entre los muertos y ustedes serán salvados porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Wow. Déjenme hacerles unas preguntas de estas dos cosas. ¿Es creer algo externo o es algo interno creer? Es interno. La confesión, confesar que Jesús es el Señor, ¿eso es interno o externo? Eso es externo. Una es interna y otra es externa. Vamos a ver la siguiente. La primera vez cuando nació la iglesia, el mensaje del Evangelio sobre la resurrección, muerte y resurrección, se pregonó por la primera vez. Fue inmediatamente después de la resurrección. Y Pedro está predicando ante miles de personas y de repente es- están convencidos de que es el Mesías y que lo mataron y ellos ahora tienen que responder a eso y es lo que dice. En el versículo 37 de Hechos, en el
Capítulo 2. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos salvarnos? Esta es la pregunta. Y Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, podría haber dicho cualquier cosa para responder para esa pregunta, para responder a esa pregunta. Pero así es como responde. Pedro les dijo: arrepiéntanse. Pero lo primero que dice es: arrepiéntense. Ustedes tienen que arrepentirse. Se tienen que arrepentir. Esto que han hecho con Jesús, la manera en que lo han rechazado, se deben arrepentir. Y hoy mucha gente, si pudieran llenar este versículo, pero dijo, si alguien lo podía llenar, arrepiéntanse y digan esta oración. Pero eso no es lo que dice Pedro. Pedro no dice arrepiéntanse. Eso no es lo que dice la Escritura. Arrepiéntanse. Él podría haber hecho cualquier otra cosa, pero lo que dice es arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados es algo que es externo o interno? Es externo. ¿Y el arrepentimiento es algo externo o interno? Es interno. Creer y arrepentimiento es algo que pasa en el corazón. La confesión y el bautismo es algo que es externo, algo que sucede fuera. Alguien alguna vez dijo que hay una impresión sin una expresión nos lleva a una depresión. Una impresión sin expresión nos lleva a depresión. Y una impresión en mi corazón sin la habilidad de expresarla causa una depresión en mi alma. Pero en la gracia de Dios nos ha dado algo para expresarnos. Y estas son las cuatro cosas que consistentemente aparecen en los apóstoles. Cuando Él quiere salvar, cuando Él quiere responder, cuando Él quiere recibir, cuando Él se quiere a Cristo, cuando Él quiere ser parte de la iglesia. Crean, arrepiéntanse y ser bautizados. Así que esta es mi pregunta. ¿Quieren seguir tratando de hacer feliz a Dios, tratando de hacer lo que su ley requiere o prefieren recibir la gracia de Dios? Porque esa es la pregunta, eso es lo que se plantea en esta parábola. Jesús dice, bien, si quieres tratar de, de estar con Jesús cumpliendo con todas sus leyes, adelante, pero no lo vas a lograr, es imposible, pero la manera de Jesús es la manera de la gracia. Cómo funciona Jesús es a través de la gracia. Si quieren recibir a Cristo a lo largo del Nuevo Testamento, hay que creer en Él, arrepentirse, confesarse, bautizándose. Y si nunca han hecho nada de eso, entonces no se vayan el día de hoy sin haber recibido a Jesús como lo describe la Biblia. Y al final tenemos algunas gentes que les encantaría hablar con ustedes. Esa es la pregunta más importante que cualquiera se puede preguntar a sí mismo y que puede contestar por sí mismo. Y traté de ser tan claro como pude el día de hoy, porque los amo y su Salvador los ama y no quiere que ustedes malentiendan por qué contó la parábola del buen samaritano. No es sobre justicia social, es sobre la salvación. Y esa salvación está sobre la mesa para ustedes. Oremos. Padre, por tu gracia y por tu misericordia, gracias porque no tenemos que tratar de vivir con estándares imposibles que nuestro Salvador Jesús ya hizo por nosotros. Jesús, que podamos recibir, Señor Padre, que podamos recibir tu gracia por la fe. Oro para que cualquier persona que tenga el corazón duro, para los que nosotros que te seguimos como creyentes, que en todos estemos llenemos nuestro corazón de gratitud y asombro ante tu gracia. Y para quienes hemos estado confiando en nuestra propia habilidad, descartemos ese pensamiento tonto el día de hoy. Respondamos a tu gracia por nuestro Cristo, nuestro Señor. Amén. Me da mucho gusto que hayan estado aquí. Solo quiero que sepan que ustedes son amados.
porque su Salvador los ama. Y esta parábola del día de hoy es una parábola de misericordia y gracia. Señoras, feliz Día de las Madres. Si llegaron hoy mamás y tienen un boleto,